presencia permanente en todo el territorio, significa que en los eventos donde no tengamos la certeza de que está realmente imponiéndose la autoridad, allí tiene que haber presencia, inclusive del propio ejército, si es del caso, mientras se recuperan las condiciones. Sabemos que el ejército está para oficios distintos, pero mientras sea necesario, el Estado no puede dejarse vencer por quienes están al margen de la ley, atacándolo con armas que pueden resultar superiores a las de la misma policía u otras autoridades menos contundentes. Y necesitamos, en consecuencia, capacidad disuasiva contra los criminales. Eso significa también trabajar la tesis de la extinción de dominio. Todos los bienes habidos por vía de la criminalidad, por vía del delito, deben arrebatarse a los tenedores si queremos realmente una respuesta dura a la criminalidad. Y esto lo hacemos con una ley de extinción de dominio bastante fuerte, que va dirigida a los delincuentes y a los que están al margen de la ley. Los juicios orales, ya dijimos, fundamentalmente destacando la transparencia en la justicia, que todos tengamos la certeza y que la sociedad, pero fundamentalmente víctimas y victimarios sepan que hay unas reglas claras, que esta justicia es más eficaz y es más pronta. Rendición de cuentas y el concurso del esfuerzo colectivo. Y ahí sí viene la siguiente, que básicamente es solidaridad ciudadana. Necesitamos que la sociedad civil se ponga del lado de la sociedad, de la autoridad, y eso es fundamental, un acompañamiento ciudadano, donde haya denuncia, donde haya testimonio, donde haya información, donde haya respuesta de la sociedad civil de la mano de la autoridad, porque la autoridad logró ganarse esa solidaridad y esa confianza del ciudadano. O sea, una policía a prueba de corrupción, a prueba de separarse del apego a la ley y al orden. Las comunidades violentas siempre se sabe quién asesina, quién roba y quién extorsiona. El problema es que no se tiene la confianza suficiente en esa autoridad. Y eso lo hemos logrado en las ciudades, especialmente con unas políticas complementarias finalmente de reconstrucción del tejido social. O sea, que la propia autoridad se comprometa con la comunidad a recibir y darle oportunidades a quienes estuvieron al margen de la ley para que se puedan reincorporar. Porque si no se nos vuelve una puerta giratoria donde esas personas van a seguir delinquiendo indefinidamente. Otra. Disminuyen los homicidios, ahí lo ven, sobra advertir cualquier comentario, se bajan a menos de la mitad de las muertes violentas. Otra. Actos de terrorismo, por ejemplo, ustedes ven también una disminución del 80%. Seguimos, y esta del secuestro, que tiene unas cifras que están deflactadas. Aquí ya no aparece otro tipo de secuestro, pero llegamos inclusive a cifras más altas y también a disminuciones más contundentes. Prácticamente tenemos una disminución a un 10% de lo que era el delito del secuestro hace unos pocos años, y lo logramos con unas políticas públicas muy claras, donde el Estado tiene que mostrar la fortaleza necesaria y dar los incentivos propios para que el ciudadano se apoye en esa autoridad y logremos combatir la criminalidad sin pago de rescates, con eficacia, con eficiencia y prevaleciendo la vida del ciudadano que está secuestrado, su integridad, desbaratar las bandas, pero también no posibilitando con estímulos que puedan servir a que este sea el gran negocio si se conecta con el pago de rescates. Por eso tenemos una Colombia segura, optimista, una Colombia próspera. Colombia, por eso decimos que es pasión, y que el único riesgo al visitante es querer quedarse allí. Muchas gracias. Señor embajador, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a un tiempo, les pido que seamos muy breves en atención a los compromisos de nuestros invitados de honor del día de hoy, que tienen que retirarse en unos minutos. Vamos a dar espacio para 3 o 4 preguntas.
les suplico sean muy concretas, por favor. Bien, muy buenas Adelante, tardes. Víctor Alducin de La Laguna. Esta pregunta más bien es para los 3 señores embajadores. En la última reunión que se realizó con los países, se realizó un convenio o una nueva institución o un nuevo organismo, en teoría un organismo democrático. Lo que es paradójico es que miembros de ese organismo algunos miembros sean países totalitarios, ni siquiera comunistas, sino totalitarios, ¿no? Y que se haya excluido, tengo entendido que a Nicaragua, entonces, bueno, a Honduras, perdón, a Honduras. Entonces, bueno, sería una de las preguntas, ¿no? Entra yo creo que Brasil es el que tiene más oportunidades. El organismo que se creó fue creado en la cumbre del Grupo de Río y de la CALC, Cumbre América Latina Caribe. Ese organismo es el resultado de la fusión de dos otras entidades, una el Grupo de Río y la otra la CALC, y el objetivo de ese organismo es examinar tanto la agenda que era del Grupo de Río, que más bien es una agenda de interacción política, y la agenda de la CALC, que más bien es una agenda de programas económicos y de proyectos, ¿no?, económicos y de infraestructura. No sé si es a ese organismo que usted se refiere. La pregunta es muy clara, señor embajador. ¿Por qué razón a Honduras se le excluyó de la invitación al grupo ese que se declaró Latinoamérica sin Estados Unidos, sin Cuba, sin Canadá, cuando invitan a un dictador, como se llama Raúl Castro, una familia que ha heredado el poder a base de crimen y que engañó a Cuba en 1959, cuando la revolución se hizo para tumbar la dictadura de Batista? Bien, los países sede de las reuniones y de las cumbres regionales o internacionales son los países que deciden cuáles son aquellos miembros que deben participar de las reuniones internacionales. Entonces, como la reunión tuvo como sede México, entonces, digamos, yo creo que nosotros no estamos en condición de contestar la pregunta, porque más bien la pregunta debe ser contestada por el representante del gobierno mexicano. Bueno, permítame expresarle mi sentimiento, porque allí todos los que estuvieron presentes luego de la constitución del señor presidente Uribe, que merece mis respetos, no nos pudieron de acuerdo. Pero tal es así que al dictador Venezuela le dijo vete acá, entre otras palabras. Pero la verdad es que es inverosímil, increíble que hayan ustedes, los países latinoamericanos, votado incluyéndonos. ¿Por qué? Porque el caso de Colombia no fue un golpe de Estado. Yo creo que usted como embajador sabe perfectamente. Fue de acuerdo a la Constitución hondureña, que en 1982 se modificó precisamente para que no hubiera eso que quisieron mejorar. Y se hizo de común acuerdo con la Suprema Corte, con el juez y el Congreso. Y no se logró ningún militar con el sustituto, sino a un civil, con todos los méritos. Se acaba de realizar la elección que estaba pendiente, en donde salió electo democráticamente el presidente